a visitar acá. Gracias por Ahora invitarme. Play. De la industria del plástico, vos tenés una industria, más allá de que sos representante Sí. de las pymes del plástico, tenés una industria del plástico. Hablamos nosotros varias veces, pero siempre Sí, sí, virtual, ¿no? yo fabrico envases flexibles. Envases. Bolsas, sí. Ajá. Porque yo quise hablar con vos porque vi que en los últimos datos la industria del plástico era una de las más golpeadas, de las que hoy cuando vemos justamente la economía real, la industria argentina, la del plástico parece, junto con la de los neumáticos, ¿no? Hubo cierres emblemáticos, Y pero ahí sí, en el plástico, ¿cómo estaba? hubo vaivenes. Imagínate que la apertura de las importaciones en un principio, en el 2024, fue muy favorable para la industria porque nosotros estábamos pagando un valor de la materia prima que era el doble de lo que se Mirá vos. comercializaba a nivel mundial. O sea, no hablamos de Europa, ni de Asia, ni de Estados Unidos, que ellos, inclusive China hoy, tiene unos precios increíbles, sino estamos hablando de Uruguay, Brasil, de nuestros vecinos. ¿Qué Pero materia prima, perdón? eso te iba a preguntar. Polietilenos, polipropilenos, todo lo que es para la industria Que plástica. son derivados del Petróleo, petróleo. sí, sí, sí. Con lo cual estaba este escenario raro de que vos tenías el precio del petróleo interno desatado del precio internacional, o sea, más barato, pero los derivados más caros. Más caros, exacto. Bueno, eso hizo que a la apertura de las importaciones, en un lapso de 90 días bajó un 80%. O sea, se tuvo que poner, porque nosotros fabricamos polietileno, a diferencia de otros países de la zona, en Argentina se fabrica el polietileno. Ajá. Y con lo cual tienen los gastos en pesos, pagan impuestos en pesos, pero como es un commodity se manejan este, por dólares, Claro. pero estaban cazando en el zoológico, ¿no? O sea, no había forma de importar material y nosotros teníamos que morir a los precios que nos pasaban acá internamente. Y en el 24 eso cambia, pues vos podés Cambia un acceder. montón y Claro. eso tendría que haberse visto reflejado inclusive en los alimentos sobre todo, porque el plástico se utiliza prácticamente en toda la cadena productiva del país. En los alimentos, en autopartistas, en todos lados, en la medicina. Nos demonizan como que contamina el plástico, pero es el elemento que más se utiliza. En el alimento, ¿en qué? ¿En los envases? Y los envases, los yogures, Ajá. la leche, Claro, hay claro. un montón de productos que son directos que el envase, el packaging, tiene mucha incidencia en El el costo. producto que te venden. Claro. Sí, Y sí, si sí. ese producto baja, no te digo en un 80% porque es la materia prima y un costo no se hace solamente por la materia prima, sino que hay otros costos también. Nosotros somos una industria intensamente eléctrica y la electricidad viene aumentando sistemáticamente, que de eso también si querés hablamos un poquitito más adelante. Sí. ¿Te aumentó más la electricidad de lo que te bajó la materia prima o te bajó más la materia prima de lo que te aumentó la Y la electricidad? electricidad, ahora nosotros no tenemos más subvención, por lo pronto hace ya bastante tiempo. Pero no solamente el valor del kilowatt lo que cambió también todos los impuestos que tiene acarreado eso. Casi te decía, en un 27 o más por ciento son impuestos, impuestos provinciales, impuestos municipales. O sea, pagamos doble tasa. O sea, si querés, hay un análisis, nosotros hicimos un estudio de cómo incide eso, porque si vos pagás alumbrado, barrido y limpieza, ¿por qué tenés que pagar una tasa municipal en la luz? Claro. Es una forma de garantizarse Ustedes que empezaron a cobrar tasa municipal unida a la... unida y lo unen a un servicio que saben que vos lo vas a tener que pagar sí o sí, porque si no te lo cortan. Claro, claro. Es tan sencillo como eso. Pero en este momento, como recién decía, no sé, tú, Rafael. Esteban, el problema del petróleo cambió todo. Como dijiste bien vos, el plástico es un derivado del petróleo. Y el petróleo llegó a casi se duplicó el valor Sí. a nivel internacional, con lo cual se duplicó o más el valor de las materias primas, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro, claro. Ahora está volviéndose para atrás, pero como hubo con la guerra muchas empresas petroquímicas en Oriente que
se destruyeron. La normalización del abastecimiento de los productos plásticos, los pellets, va a llevar tiempo, algunos dicen entre 1 año y 2, para que se vuelva a normalizar la entrega de la materia prima. Con lo cual, cuando vos tenés mucha demanda y no hay mucha oferta, el precio Claro. tiende a subir. Entonces vos hoy tenés un efecto, vos decías, en el año 24 tuve un efecto a favor, que me pude empezar a comprar, en vez de a lo que cazaban en zoológico acá, pude traer la materia prima desde el exterior mucho más barata. El segundo efecto ya tuvo que ver con el precio del petróleo que se fue para arriba. Exacto. Y con el tema de energía eléctrica. Que eso es muy difícil de explicarle a la clientela, porque no entienden que, si bien te hablan de que la inflación va bajando, que es una realidad, van bajando, porque vos los precios ves que se mantienen, aumentan en muy poca proporción, los envases de plástico han aumentado desproporcionadamente respecto de eso. Ahora ya hay una desaceleración, ya empieza a haber una desaceleración que no sabemos hasta cuándo, a qué valor va a llegar. Cuando yo veo que la industria plástica es una de las más golpeadas junto con la de neumáticos, y alguna otra, que la textil, ¿no? La del calzado. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué internamente se consume menos plástico? Hubo cambio en la compra. No te olvides que cuando estábamos en un proceso de inflacionario, nadie se quería quedar con el dinero y todo el mundo era una cadena, se reinvertía permanentemente y comprabas. Hoy, cada vez que se va desacelerando el precio, en lugar de subir, baja, entonces dice yo, ¿para qué me voy a sobreestoquear? Y juego con mi stock. O sea, ¿para qué voy a tener un stock enorme de materia prima o de mercadería si una de esas sigue bajando y yo obviamente tengo que seguir bajando los precios? Claro. Pero dentro del rubro de los plásticos, ¿quién está peor? Digamos, yo porque estoy pensando en juguetes, vos haces bolsas. El problema es que es un rubro muy heterogéneo. Claro. O sea, te digo, abarca todos los demás rubros. Claro. Pero, por ejemplo, se siente más cuando la construcción no funciona. Ajá. Hoy la construcción recién está empezando, parece que, a movilizarse. Y la construcción moviliza todos los demás rubros, entre esos los plásticos. A ver, por ejemplo, ¿qué? A ver, cuando vos me decís la construcción... Y los caños, los cables, las partes eléctricas. Hoy hay ventanas de PVC, Claro. Hay un montón de productos plásticos que se utilizan en la construcción que mueven cantidad de industrias que a su vez son satélites de estas mismas industrias. Y esas empresas, hoy vos ves empresas que fabrican plásticos ligados a la industria del plástico, de la construcción, ahí tuviste cierre de empresas, ¿no? ¿La están bancando? No, nosotros en APIMEP, nuestro mayor capital no es la maquinaria ni el capital de trabajo que tenemos, es el personal, es la gente. Y la mayoría de las empresas a las que representamos nosotros, que son microempresas y pequeñas empresas, son la mayoría empresas familiares. Ajá. Empresas que tienen muchos años, de mucho sacrificio y que pasaron por un montón de gobiernos y que se bancaron todo, ¿viste? Todos los que subían decían es el último sacrificio, pero seguía de largo. Y nosotros, con el aval de esa gente, con el sacrificio también de que la rentabilidad de esa empresa, adaptarte a la nueva situación que se te presenta. Entonces la seguís bancando, ganás menos, a veces perdés. Cuando se producen esas grandes devaluaciones, con Macri en su momento se perdió, cuando devaluó un 100%, una pérdida enorme. O sea, todos esos vaivenes económicos producen problemas en las pequeñas empresas. Claro, ¿sí? claro. Y lo que más nosotros nos preocupa, por lo menos a las microempresas y a las pequeñas empresas, son esos costos marginales que tenemos, que pasan a ser costos fijos, que no llevan a ningún lado,
que te obligan a pagarlo porque hay convenios que están obsoletos. Por eso nosotros apoyamos la reforma laboral o la modernización laboral, que hoy vemos que es bastante light a lo que nosotros pensábamos. Como toda ley es perfectible, ¿no es cierto? Pero hay un montón de cosas que están obsoletas porque están hechos con leyes de hace 50 años, cuando hoy la realidad de la industria es otra. Entonces, hoy te obligan, por decirte algo, a pagar una capacitación que no se da, no tiene contraprestación, y te obligan a pagarlo. Y el que no lo paga, Claro. le hacen un juicio y se le pide la quiebra. Es una Sí, cosa sí, insólita. sí. No, sí, sí. Entonces, ¿Y el mercado interno cómo? Porque posiblemente cuando vos decime, yo te pregunto, si el mercado interno, vos tenés laburo y decís, mira, es insólito lo que me están pidiendo, pagar una capacitación, y si no la pago, entonces me hacen un juicio, esto no puede ser. no, porque te Pero una obligan a cosa pagar, te obligan a pagar algo fijo, Claro, siempre por capacitación. Y yo te digo, yo tengo empleado de 20 años, 30 años, con la cantidad de años que pagué ese impuesto, y hoy son ingenieros de Harvard. Claro, claro. ¿viste? Eso es por el convenio. Por el convenio. Y eso es lo que se tiene que renegociar ahora Y con eso esta se apertura. tendría que renegociar, que es lo que nosotros apuntamos a hablarlo y a explicarlo, porque no le trae beneficio ni al trabajador ni al empresario. Entonces pero eso está ahí para que para esa guita y es o al una sindicato. caja, que- es una caja sindical, sí. Ah, ¿Se está hablando de eso? Porque viste que hace un Hay mes algunos- más o menos empezó como esta apertura, producto de la Sí, reforma sí. laboral, de que se tienen que renegociar todos estos convenios colectivos. Pero la de ahí a llevarlo ultraactividad, a... claro, viste que salió Exacto. lo del tema de la ultraactividad. Pero eso ya se lleva a la mesa, ya hay negociaciones para hacerlo. Y estamos en tratativas de poder hacerlo. Sin embargo, hay algunos rubros que a través de la justicia han podido frenarlo eso. Entonces, vos te encontrás con que se quiere hacer una modernización por un lado, pero la justicia te cercena eso o te lo achica, te dice, bueno, sí, modificamos todo esto, pero esto no. Y eso te deja un poquitito un sinsabor, a que decís, mira, Claudio, nosotros en APIMER estamos desde el año 2005 y venimos remando en dulce de leche hace más de 20 años. Es muy difícil cambiar la inercia que traen las políticas que se vienen aplicando a lo largo de todos estos años. Todos los gobiernos, todos los dirigentes políticos, no importa el color político acá, todos hablan de que todos saben que hay un 40 o un 50% de empleados en negro, sobre todo el organismo, la CGT en general, pero en todos estos años ninguno de esos organismos hizo nada para ingresar esa masa de gente que está fuera del sistema, ingresarla para que tengan los derechos que corresponden como cualquier trabajador, porque nosotros no estamos los empresarios en contra de sacarle derechos al trabajador. El trabajador tiene que tener sus derechos, pero así como tiene sus derechos, también tiene que tener sus obligaciones como las tenemos nosotros. ¿vos hace cuánto que tenés la fábrica? 40 años. Ah, hace 40 años. No, seguí. Y en estos 40 años, ¿vos qué es lo que estuviste? Pasaste por unas cuantas crisis, digamos, ¿no? Nosotros nos semifundimos en el año 98, cuando ya estaba una crisis enorme, venía con el último periodo del gobierno de Menem. Casi te fundís porque el mercado interno estabas en recesión Es y tenías porque importaciones. nosotros esperamos, por ejemplo, que no pase lo que pasó ahí. Yo creo que lo dije en algún otro lugar, que la importación hace que vos equilibres precios que, como decías recién, los neumáticos y un montón de productos estén excesivamente elevados sus precios. Claro. Y los que cazaban en el zoológico se pongan a tiro y digan, bueno, no, tenemos que bajar los precios, si no, tenemos que cerrar. Que es lo que está pasando, porque hay muchos negocios que están cerrando por ese problema. No se resignan a ganar menos. Y esa es la realidad. O sea, un país normal en cualquier parte del mundo, los márgenes de utilidad son totalmente diferentes. Pero nosotros siempre somos algo distinto a la normalidad del mundo. En aquel momento vos casi te fundís. Sí.
y te fundiste porque el mercado interno estaba recesivo y tenías las importaciones en el 98. Trabajando a lo loco. ¿Cuándo saliste para adelante? Nada, pues, sufrimos esos años y en el 2001 nos terminaron de noquear. Ajá, Pero no por nuestra impericia, sino porque se fundió el país. claro. O sea, la cantidad de negocios que cerraron, que no podían levantar sus cheques y sus obligaciones, Sí, sí. arrastró, como nos arrastró a nosotros, arrastró un montón de otros empresarios. Y hay que... Pero tampoco bueno, ¿qué fundiste, hicimos? vos. Yo estaba con A mi ver, hermano, nos achicamos y con el apoyo de la gente, que hoy está en mi empresa, y yo tengo gente de más de 30 años en mi empresa trabajando, que nos bancaron a cobrar como se podía, hasta que tuvimos casi 7 años para poder empezar a cambiar. ¿Sabe cuál es el problema grande que tienen las micropymes, las pequeñas empresas? La falta crediticia. Si bien yo escuché a Emiliano antes hablar de que los créditos, y es verdad, hay líneas de crédito para la industria, de hecho hay muchos colegas míos, y entre ellos tú y yo, estoy tomando créditos a esas tasas. más baja, digo. Sí, debajo del 25%. Ah. Para la adquisición de maquinaria, porque nosotros apuntamos cómo podés suplir para poder competir con un producto que te viene de afuera. Tenés que ser más eficiente, tenés que tener reglas del juego claras, tenés que ser efectivo y, bueno, ahora se me escapa otro concepto, son 3 o 4 conceptos y para eso vos tenés que invertir. Porque nosotros, con todos estos años que nunca las tasas estaban por las nubes, la mayoría de las empresas, las micropymes, lo hicieron con su propio capital. Sacar capital de trabajo. Y ahora vos, después de muchos años, decís que tenés acceso... La posibilidad de comprar maquinaria que me va a permitir a mí mejorar eso, la productividad de las empresas. ¿Para qué? ¿Para atender al mercado interno o para exportar? ¿Para qué compras maquinaria? Y bueno, lo que se dé. Nosotros hoy por hoy tenemos una gran demanda interna, pero nunca se descarta la posibilidad. ¿Tenías antes acceso a créditos subsidiados, créditos del Estado, los bicentenarios, los distintos programas de crédito que hubo justamente para incorporación de maquinaria? No me anoté yo en particular, pero sé que lo está viendo. ¿Y por qué antes no y ahora sí? ¿Qué clic viste que dijiste? No, porque yo me estoy manejando con no sé si se puede decir el nombre del banco, el banco Credicop, que es el que mejor tasa nos da y el que por lo menos, si bien piden 1 millón de recaudos, que esas otras, si no tenés hasta el último papelito, hoy los bancos tienen miedo de prestar un dinero y tampoco te dan el 100% para comprar la maquinaria, te financian un 80%. ¿Qué es maquinaria para hacer qué en tu caso? Estas bolsitas. Y en mi bolsas. caso sí, para hacer las bobinas, para cortar. ¿Y por qué decís? Contame esto, vos decís que tenés una gran demanda interna, o sea, a vos hoy te está yendo bien, en lo particular, digamos, te está yendo bien, estás vendiendo más. Pero nosotros tenemos una estructura chica, o sea, dentro del rubro mío de los que fabrican envases flexibles, hay un montón de colegas que hay gente que hace 30 toneladas por mes y hay gente que hace 1000 toneladas por mes, entonces... Hoy se le está complicando a las empresas que son más voluminosas. Mira vos. Y lo que nos está preocupando más que nada, que hoy justo un colega me llamó cuando venía camino para acá, me dice, si podés decirlo, pero están empezando a traer bolsas de China, que eso no había pasado ni en la época de Menem. Entonces, como te dije antes, todo lo que tenga que ver con la importación es bueno para equilibrar las cosas, pero tiene que haber un control. Porque si vos dejás entrar cualquier cosa sin una pequeña protección para el productor argentino, entonces sí fundís toda la industria argentina. Y está bien, pero es como la ley, ¿viste? No, si vos decís, y mirá, si está cerrada la importación, a mí las empresas me vendían mis materias primas, mis insumos, y cazaban el zoológico, me liquidaban, me vendían al doble de lo que yo lo conseguía afuera. Mi ley me abrió afuera, conseguí. Y bueno, pero es así, viene la materia prima está más bien, barata y viene pero yo también digo, el producto terminado. acá hay... No, pero me interesa, no te estoy justificando nada, te estoy dando pie a esta pregunta.
¿qué control necesita? Digamos, en la práctica, porque el que te está escuchando dice, bueno, ¿qué vivo? Y así cualquiera. No ¿Qué control? Bueno, hablamos antes de reglas de juego claras. La parte impositiva, yo no me quería meter en ese tema porque tampoco soy muy ducho en esa materia, Está pero bien. la parte impositiva, yo en un momento dado dije la modernización laboral es necesaria pero no suficiente. Si no viene atrás de la reforma laboral una reforma impositiva. Y no solamente por los impuestos que pueda bajar la nación, sino acá Sí, lo que contaste vos de las tasas municipales. y provinciales. Pero espera, cuando... Entonces, eso quedó no claro, lo sí, tienen en otras partes del mundo. claro. Mismo, no nos hace falta irnos a China, vos tenés acá en Paraguay que tienen un 10%. Pero de cuando vos impuesto. hablas de más control, ¿te referís a más control de las importaciones Y también? claro, que más con un pequeño control por lo menos para ver a qué precio entran, para que no fundan a toda la industria. No te olvides que en la época de Menem entraban bicicletas a un peso, Sí, no sí, sé, a un peso, un dólar, sí, ¿no? Sí, sí, a $2. Y toda la vi fábrica de notas, bicicletas acá se sí, fundieron sí. todas. Entonces, sí, es verdad, vos escuchás que beneficiás a la gente, porque todo el mundo se compró una bicicleta de un peso, pero fundiste toda una parte de la industria. ¿Y ahora está Entonces, pasando eso con todavía no, con tu sector? todavía no, pero no queremos esperar a que pase. Entonces, uno lo pone en relieve justamente no para criticar lo que está haciendo el gobierno, al contrario, ya te vuelvo a repetir, nosotros apoyamos muchas de las medidas estas, pero para que tengan en cuenta que este es un proceso largo. Hay una inercia al no cambio, hay una inercia a que desde lo sindical no quieren cambiar lo que ya está de hace 70 años. De los empresarios que no quieren bajar sus márgenes de utilidad Sí. porque estaban acostumbrados a ganar muchísima plata sin hacer grandes inversiones. Claro. Entonces, cambiar esa mentalidad en 2 años es muy difícil. Y si el cambio viene tan brusco, volcás en muchas veces. Entonces, a mí me parece que las medidas que se fueron tomando son correctas, pero tiene que haber un control. O sea, cualquier medida que vos tomes, si vos no controlás, se produce el descontrol. Sí, sí, sí. Es así. Y básicamente vos lo ves por el lado de esto, de las importaciones. Y lo que pasa es que en nuestro y- rubro sí. es tan heterogéneo. Vos tenés Claro. del tipo como yo que fabrico bolsitas, a la persona que hace esferas de telgopor, a la persona que hace autopartista, que son plásticos de ingeniería, Sí, el de los el que hace yogur, rotomoldeo, el que hace sí, sí, sí. inyección, el que hace Y soplado. Entonces, hay industrias que están muy mal porque es estacionalmente, ya les baja el consumo, pero aparte estacionalmente les baja habitualmente, entonces están peor que nunca. Claro, claro. Pero hay otras industrias que están trabajando Sí, a sí, full sí, y de hecho están comprando maquinaria, están creciendo, entonces es bastante difícil. Nosotros estamos haciendo un trabajo en APIMEB ahora de relevamiento de toda esa información para poder hacer una media y sacar un valor aproximado de cómo se están yendo las cosas. Pero la realidad es que venimos bastante golpeados de antes. Está bien. Y esto del aumento de la materia prima hizo también que los clientes, al ver el incremento enorme en los precios, retraigan su compra. Te dicen, no, mirá, voy a esperar, o voy a comprar otra cosa, o uso otro producto. Mirá vos. Y eso, sumale a eso, de algunos lugares, algunos municipios, algunas provincias, mismo la capital federal, que nosotros estamos en un litigio, quieren prohibir los productos plásticos, por lo menos las bolsas, Las bolsas. que es con lo que se la agarra con la bolsita, o sea, el pote de las cosas de medicina, de los vasitos, todo eso no contamina, pero las bolsas sí. Y Sí, si sí, las va. pagás no contamina, porque en algunos lados la tenés que pagar. Sí, sí. Entonces es una cosa bastante Jorge, rara. muchas gracias por venir acá a Hora Play. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias vos, Claudio, gracias Esteban. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Podemos hacer una carrera.